RTP. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy compartimos la mesa con Juan Carlos Díaz Granados y tenemos como invitada a Beatriz Bencomo. Ella es columnista de Diario Expreso con su columna Verdades Minutas, es doctora en Ciencias de la Comunicación y es comunicadora estratégica y analista cultural y escribe sobre lo que persiste cuando todo cambia. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. También un saludo especial al director de este programa, Giovanni Ginata. También una doble bienvenida para la columnista Beatriz Bencomo, que ha escrito en su columna, que como mencionaba Giovanni, Verdades Diminutas, una titulada Del feriado vacío al tiempo lleno. Eso fue publicado ayer en Diario Expreso. Y queríamos un poco conversar sobre eso, dándonos un poco el contexto de la columna. Beatriz, bienvenida nuevamente. Sí, solo interrumpo un poquito antes que comiences, porque yo leyendo el artículo vi algunas cosas interesantes, porque uno a veces los feriados dice que va a descansar, finalmente ocupa sus tiempos en muchas otras cosas, pero muy pocas veces hace algunos temas que tú mencionas en el artículo, como por ejemplo aprovechar para recapacitar, para el silencio, para un poco bajar las baterías y comenzar a no hacer nada, pero no hacer nada en el sentido de vagancia, sino un poco como desconectarse y tal vez conectarse con un yo más creativo, ¿no? Así es, muchísimas gracias Giovanni y Juan Carlos por estar aquí en el programa, porque me han invitado a hacer lo que me fascina, que es conversar. Y justamente la columna lo que intenta es abrir una conversación desde la página de un periódico que tiene un formato mucho más tradicional y más rígido también, porque en opinión vemos todo. En la página de opinión encuentras muchas miradas, pero fundamentalmente la política, la económica, el análisis sociopolítico, y entrar con una columnista como yo en un programa como este, o en una página de opinión de un diario, pues plantea muchos desafíos para el diario y para la audiencia, porque el columnismo que hago lo hago desde la vida misma, desde mi mirada y desde esa brecha que encuentro en los temas que salen a debate público y que tienen impacto en nuestras vidas, pero que no son suficientemente tratados. O sea, que les falta conversación, que les falta matiz, que les falta eso que yo estoy sintiendo, que nadie me está explicando. Y eso es justamente lo que he tratado de hacer con la columna del lunes, y lo puse en mi propia piel. Sí, en el feriado, como tú dices, hay quien trabaja, quien no se puede dar el lujo de parar un rato porque tiene que seguir trabajando y produciendo, pero hay también quien tiene el espacio para hacerlo y no lo sabe hacer. Y esto tiene que ver con esa falta de educación emocional que tenemos todos, y este es un tema que viene tratándose en la última década con profundidad y que ha llegado finalmente a las estructuras de país donde se hacen las políticas públicas. Aproveché justamente la columna para colocar el tema de la recién aprobada ley en la Asamblea Nacional sobre la malla curricular que incluya educación emocional en las escuelas, en los colegios. De eso se trata la columna. El feriado me permitió entrar ahí, en ese debate público que yo creo que le falta todavía. En ese tema que mencionas, yo leí esa parte que hacía referencia a lo que de la parte pública, no entendí, porque no me declaro ignorante con este cambio legal, pero allí, siendo un poco a veces incrédulo sobre el espacio público y sobre la mala calidad de la educación pública que tenemos en este país, digamos, un poco mi signo de interrogación es cómo se va a aplicar, qué productos realmente van a recibir los chicos. Conozco que debería de venir primero de la familia, pero las familias también tienen una deuda enorme en este momento, entonces confiarlo en el lado de los colegios públicos no sé cómo se va a implementar. Bueno, esa es la pregunta que me estoy haciendo yo en la columna. Justamente, la columna no cierra en el periódico. La columna tiene 2.000 caracteres. En un periódico, cuando tú escribes 2.000 caracteres, puedes decir lingüísticamente maravillas, puedes decirlo todo, pero también te quedas sin decir mucho. Entonces, ¿qué trato de apalancar? Trato de apalancar en ese espacio del periódico la posibilidad de entrar en una conversación, y en esa conversación me voy de largo la semana a través de las redes sociales o de estos espacios, estas oportunidades de venir a conversar contigo y con Juan Carlos aquí. Justamente lo que estoy haciendo en la columna y he escrito en el post, en mi cuenta de Instagram, es esa pregunta. Es ¿cómo se va a hacer esto? Es por
¿qué no nos están resolviendo lo suficiente en la comunicación pública, en la comunicación legislativa, en la comunicación mediática? Todas esas preguntas que tú estás haciendo, y yo he tenido que llamar por teléfono. Lo que harías tú, lo que haría Juan Carlos, llamar inmediatamente a Ana María Rath, fundadora de Reimagina, llamar a un familiar, director estratégico de un colegio importante de la ciudad que conoce el tema profundamente, y decirle, oye, ¿cómo te sientes con esto? Esa es la pregunta que me falta hoy en los medios de comunicación, en los programas de radio y en la vida misma. Ahora, este fin de semana reflexionaba sobre esto de aquí también. Empecé el fin de semana, a mí me faltaron los días, ¿no? Es decir, el feriado empezó el jueves, pues el jueves para mí como que siguió un poco, y me pasa también en las vacaciones. Es decir, como hasta el sábado ahí ya empecé como a vacacionar, pero igual trataba. Y este fin de semana estaba pensando esto. Al final los seres humanos somos emocionales. Y no sé si ahí viene la frase que somos un manojo de nervios y tomamos decisiones emocionales, y la economía es una ciencia social porque al final son las conductas de los individuos. Es decir, si sentimos que todo va bien, vamos a invertir más y todos nos vamos a sentir mejor, y lo contrario. Entonces somos muy emocionales, y entonces tu columna trata sobre eso, y entonces ¿cómo podemos manejar esto si al final también los profesores que van a dar esta materia adicional al pensum que tú mencionas en tu Instagram, bb_latente, psicoeducación, que tuve que seguir leyendo para poder entender, que al final es también cómo se manejan las emociones? Entonces, los profesores a su vez son emocionales. Yo no sé qué tan bien manejan las emociones, qué tan vulnerables van a ser, qué tan valientes van a ser, qué tan buenos líderes son, y de ahí comienza todo. Así que ¿qué es lo que la Asamblea Nacional espera, pretende con la psicoeducación? Tuve que leerlo otra vez. La Asamblea Nacional nos llenó con una presentación repleta de cifras que son espeluznantes y que todos conocemos. Los suicidios, los índices de depresión, de deserción escolar, la violencia psicológica, todos esos temas con los que convivimos todos los días. Y ese es el sustento a la ley. O sea, a mí no me cabe la menor duda de que la ley tiene todo el sentido del mundo. Si una buena intención. Es una buena intención que pretende regular un problema real, que no es del Ecuador, es un problema global, enorme. O sea, estamos infraeducados emocionalmente y nadie nos enseñó a educar a nuestros hijos para eso tampoco. Entonces, nuestros niños vienen de casas que están infraeducadas. Efectivamente, es un ecosistema al que le falta educación. Esto no es algo que va a resolver la escuela. No lo va a resolver un maestro, por competente que sea, que tenemos que preocuparnos de que sea muy competente en el tema, porque este es un tema muy particular que requiere de una formación muy especializada y muy específica que nuestros maestros no tienen. Y en esa línea, también en otro artículo tuyo que ya mencionaste, Ana María Rath, que se llama Reimaginar, hablas de este tema que a mí me preocupa, y también escribí otro artículo sobre el mismo tema, y también se refiere a Ana María Enrique Rojas, sobre este abuso de la tecnología, ¿no? Y a este concepto un poco exagerado de que creemos que la tecnología va a solucionar todo. Hay una frase que mencionas en tu artículo que dice: tecnología sin pedagogía es ruido. Y justamente entiendo que Ana María se enfoca en eso, en poder dar herramientas pedagógicas a los profesores, porque de nada sirva que tengas 1000 pantallas de la última generación si los profesores no saben cómo enseñar. ¿Cómo corregir eso en el medio? Porque sí hay esta adicción a pensar que la tecnología, y más ahora que está de moda la IA, creemos que la IA nos va a salvar, y eso no es así. Con educación, y en eso Reimagina, la Fundación, y Ana María, que la lidera, ha creado una plataforma. Esto es una solución tangible y real, y los profesores, cualquier profesor que me esté escuchando hoy, en este momento, puede entrar en esta plataforma que se llama Aprendo Lab, y ahí va a encontrar una guía,
con ejercicios prácticos para formarse en el uso de plataformas y de inteligencia artificial y aplicarlo en el diario y cotidiano vivir para enseñar en el colegio. Porque si no tienen esa preparación y esa guía, si no hay el marco pedagógico desarrollado para que el profesor use estas herramientas, pues entonces esto es un ejercicio empírico más lo que estamos haciendo en las aulas. Es usar la tecnología como usamos los floreros para poner flores. Es abre y busca una información, pero no te permite crear pensamiento. Sí, y esa hiperconectividad que nosotros tal vez nuestra generación no vivió y que ahora las nuevas generaciones la están sufriendo de alguna manera, porque nosotros, es decir, y especialmente las niñas, eso que decía la Asamblea Nacional tiene razón, es decir, las niñas, no sé, pues en una edad importante, digamos entre los 10 y los 18 años, a través de las redes sociales se comparan con otras niñas. Y entonces o se sienten más bonitas o se sienten más feas, y eso ya pues, o sea, a nivel global, pues no es que te estás comparando con la del barrio, pues, o sea, te estás comparando con la de todo el mundo, y eso puede afectar en las relaciones sociales. Y de hecho hay un libro que se llama La Generación Ansiosa que trata sobre esta temática. Entonces, y en algunos países de Europa han prohibido los teléfonos celulares porque además impiden el comportamiento de niños, es decir, esa interacción que nosotros tuvimos en los recreos, que de hecho son hasta muy cortos. Los prisioneros salen más tiempo al patio que los niños en nuestros colegios. Entonces, hemos perdido ese comportamiento social. Así es que de alguna manera sí hay que impulsar esto que tú mencionas. Estamos en una camisa de fuerza, realmente estamos en camisa de 11 varas, como dice el dicho, porque la educación se está replanteando, los modelos pedagógicos hay que replantearlos absolutamente, nuestra sociedad se está replanteando todos sus marcos jurídicos, económicos, psicológicos, psicosociales, los modos de relacionamiento se están replanteando también. Nuestros sistemas de valores los estamos permanentemente revisando y pensamos que tenemos que hacer los grandes cambios desde ahí. La cuestión es que ¿quién nos educa para esto? Si la escuela todavía no llega. No está lista. No está lista. No hay el modelo, no hay las plataformas. La escuela se quedó infraeducada, los modelos pedagógicos se quedaron infraeducados frente a la sociedad de hoy, frente al mundo que vivimos. ¿Quién va a educar a los chicos? Los mismos maestros están en ese dilema que tú tienen hijos, tienen que contener a toda esta generación ansiosa que se les viene encima todos los días. Y nosotros los padres tampoco sabemos qué hacer. Entonces, en esta época de transiciones, del no saber qué hacer todavía, o no tener muy claro qué está bien, qué está mal, puedo usar IA, no puedo usar IA, ya aquí los colegios no permiten los teléfonos. En Suecia, como tú decías, no hay computadoras en las aulas. Las sacaron y las reemplazaron nuevamente por libros. ¿Qué dice esto de un modelo de desarrollo social, además, avanzado? No, y tú mencionabas en ese artículo también de Reimaginar, de que también se está perdiendo el hecho de poder pensar, o sea, pensar de verdad, el pensamiento crítico se va perdiendo porque tú te vuelves una especie de autómata donde estás recibiendo datos, y algunos verdaderos, unos falsos, inclusive no hay criterio para saber cuál es cuál, pero ese ejercicio de pensamiento que podía venir de la educación clásica, y te digo esto porque inclusive yo sigo un modelo de unos colegios que se han proliferado en el mundo, que se llaman Chesterton Academies, y ellos están recuperando la educación clásica, educando inclusive en latín, en cosas que uno diría, pero están locos, pues eso es retrógrada, pero está demostrándose que esos chicos que están saliendo de ese colegio, bajo ese modelo clásico, están saliendo con las mejores calificaciones a las mejores universidades del mundo, dejando atrás a los que están supuestamente en el esquema moderno. Mira, de pronto lo que tenemos hasta ahora es un buen procesador, pero ese procesador hay que llenarlo con contenido actual, vital, real. Entonces, lo que estamos haciendo con ese procesador antiguo que entrena estas capacidades, entrena memoria, entrena disciplina, entrena voluntad, entrena capacidad de análisis, ¿ya? Es parqueándolo a un lado,
y reemplazarlo por un modelo tecnológico que no funciona si no hay un individuo que efectivamente tenga las competencias, esas destrezas blandas para poder procesar información, porque no podrá distinguir una cosa de la otra, de lo que es real, de lo que no lo es. Tenemos unos desfases brutales que son civilizatorios. O sea, la civilización hoy está caminando en tesituras distintas. Estamos usando como creo la imagen, busquemos la imagen, estamos montados sobre una nave espacial que no sabemos pilotar, no sabemos cómo conducir ni hacia dónde ir con ella, que es lo más triste, porque el universo es inmenso. Entonces, esa búsqueda de ese camino, de ese propósito en medio de todo esto, sin denostar y convertirnos en unos antagonistas permanentes de lo que hemos creado, que esa es una posición civilizatoria también que a mí me molesta mucho en lo personal, que nos pasamos el día criticándolo todo. Los niños porque se la pasan en el celular, los padres porque no entienden nada, los maestros porque no saben qué decir. La culpa es de YouTube a Meta, que me parece muy bien lo que ha pasado con Meta, que le hayan puesto todos los marcos claros, porque sí, la plataforma crea adicción, está demostrado y tienen que tomar las medidas al respecto. Pero tenemos que entender un poco cómo manejarnos con todo eso. Ahora, estas revoluciones tecnológicas han existido a lo largo de la humanidad. Lo que ocurre es que a nosotros nos está pasando mucho más rápido de lo que ocurría, no sé, pues en el siglo XVIII. Entonces ahora, en 5 años, esto pues, o sea, seguramente será una revolución como hace de 200 años en tecnología. Entonces, creo que sí tenemos que, como en todo, marcar un equilibrio. Entonces, si tenemos las herramientas, a ver, si a mí me dan un martillo y digo, bueno, esta es una nueva herramienta, la voy a usar porque se me va a hacer más fácil la vida. Entonces yo tengo ese enfoque en relación a la inteligencia artificial en lo particular. Pero sí creo que hay que buscar un equilibrio. Sí, también creo lo que ustedes mencionan en el sentido de que también tienes que ser lo suficientemente crítico, porque el que no es crítico, no tiene habilidades blandas, no va a poder discernir, más allá de que yo creo que es una herramienta que va a avanzar en el tiempo. Pero también tenemos que regresar a lo básico que ustedes mencionan, que es el compartir con otro ser humano en vivo y en directo, sin el teléfono, y que podamos hacer chistes, podamos decir nuestras emociones, lo que hacíamos en la plaza o en el barrio antes, que se ha perdido, porque además pues es decir, este miedo que nos metieron de que van a secuestrar a nuestros hijos, y entonces ahora resulta que lo que hay son personas que persiguen a nuestros hijos a través del teléfono, y los hemos entregado al teléfono. Entonces hay todos esos factores que existen en este momento, pero tal vez debemos volver a nuestra naturaleza para poder tener un comportamiento un poco más naturalmente humano. Totalmente, totalmente. Sabes que lo que veo en ese comportamiento naturalmente humano es que cuando hay estos saltos tan abrumadores, civilizatorios tan abrumadores, casi siempre la posición más cómoda es regresarse a lo que conocemos. Yo creo que una gran parte de nosotros, en nuestro interior, estamos tan preocupados y tan angustiados, aterrados a veces, de no saber muy bien por dónde va el mundo de hoy, que desde luego no me extraña que haya escuelas que estén enseñando latín otra vez. Dios nos libre, yo no es que no tengo nada contra el latín, pero pienso que tenemos otros lenguajes que aprender. Entonces, llegar a ese equilibrio para poder usar el teléfono, lo que tengo, lo que he creado, que es una gran conquista, solo que no estoy mal parqueada si comienzo a usar un chip para cocinar, y eso es lo que estoy haciendo, porque esto lo uso para todo. Lo uso, y eso me crea una relación con la herramienta de familiaridad, de uso y de absoluta ignorancia de los alcances que tiene. Entonces, toda esa alfabetización alrededor de la tecnología
es esencial para que sobrevivamos. Porque además la herramienta tecnológica por definición es mala, ¿no? El otro día leí un artículo que te lo recomiendo que se llama En guerra contra la ilustración, de este escritor español Arturo Pérez Reverte, y vale la pena leerlo de cabo a rabo porque tiene mucha información válida, pero en una parte justo menciona sobre el tema del teléfono. Es el teléfono móvil se ha convertido en un símbolo de nuestra contradicción por el contraste obsceno entre la posibilidad de su uso, entre sus posibilidades y el uso que le damos. Por ejemplo, tenemos a la mano es una biblioteca universal convertida más bien en sonajero, memoria impresionante de una civilización reducida a máquina de dopamina. Es decir, tú tienes en la mano una biblioteca universal que antes tenías que irte caminando kilómetros para ir a una biblioteca, ahora la tienes en la mano y en vez de usarla como lo que puede ser, esa biblioteca universal lo usas para ver un TikTok de una mujer que baila, es así, o sea, en un chinesco, digamos, que te quita este aburrimiento permanente. Porque nos falta hambre y orientación. O sea, si esa hambre se abre en el sentido que tú lo propones, que lo anuncia Pérez Reverte, si dejamos de usar lo que tenemos y lo que sabemos hoy de una manera tan fútil y tan superficial, y nos enfocamos en profundizar en nosotros mismos, en lo que queremos ser, en lo que queremos construir y en lo que no queremos, que eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Y qué no queremos? La violencia. ¿Qué no queremos? Esos niños saltando o haciendo coreografías de TikTok las 24 horas. Eso no lo queremos en casa. Que no van a nada. Que no van a nada. Así es. Pero que por otro lado, sabes que ayer presencié una escena así, en un cumpleaños familiar. Las chicas estaban todas bailando, haciendo coreografías de TikTok. Y sabes que lo que vi yo ahí, bueno, una escena muy simpática. Y lo que me llamó profundamente la atención es que cómo es posible que estas niñas se acuerden de todos los movimientos y los pasos que tienen que hacer, porque son de una complejidad que yo me acuerdo hace muchos años, hice hace 25 años una clase en Nueva York de baile africano, de ballet africano, casi me desbarato, o sea, fui a una clase y no volví nunca más. Esto se parecía a una coreografía compleja, o sea, la cantidad de movimientos que ellas recuerdan, la cantidad de variaciones que hacen. O sea, están desarrollando habilidades y capacidades, yo no estoy diciendo que no. No es malo, o sea, eso tiene un valor, tiene un valor. Así es, la cuestión es que nos convirtamos en el tonto de la escena cuando nada de esto tiene sentido para nosotros. O sea, estamos quemando un tiempo de la vida que es esencial y desproporcionado. En todas estas posibilidades, ocupaciones y entretenimientos, ¿ya?, que nos están sacando realmente del tiempo de la vida productivo y absolutamente necesario para llegar a ser personas. Claro, y allí hago referencia nuevamente a lo que comenzamos hablando del feriado, ¿no? Porque parte del elemento de ser persona es tener ciertos ideales y ciertos valores. Y para mí un importante valor es el respeto. Y hago referencia al feriado porque uno ve como en concentración nuestra cultura irrespetuosa cuando uno va a un feriado, porque llevas el perro y lo sueltas, porque ponen la música a todo volumen, porque manejo como me da la gana, me pongo en el carril que no debo, etcétera. Y ayer justo por coincidencia estaba hojeando unos artículos y caigo en un artículo de alguien que hablaba sobre el respeto y decía que el primer respeto debe ser sobre uno mismo. O sea, yo no puedo respetarte a ti si no me respeto yo mismo como persona. Y hace todo un análisis complejo de lo que significa respetarse como persona. Y yo creo que para respetarme como persona también tengo que entender a dónde voy y qué quiero hacer como ser humano. Y eso creo que va en la esencia de lo que hoy en día hemos perdido. Sí, vivimos una identidad diseminada, totalmente diseminada en los demás, en el mundo, en el que tengo al lado. Pero esa relación contigo mismo, con uno mismo, cada día desaparece más de la posibilidad de cultivarla. ¿Ya? En ese artículo sobre el feriado, que yo te decía que yo he visto, delante de mí he sentido la incomodidad de la gente que no sabe qué hacer con el silencio, que no puede sentarse en una conversación en familia, porque a veces no sabe qué decir. Si no están hablando de la televisión o de la noticia o de lo que dijo, están hablando de cosas. Todos estamos hablando de situaciones todo el tiempo, de lo que vimos, de lo que escuchamos, pero no de lo que callamos. Y no de lo que pensamos. O sea, no hay pensamiento ahí. Lo que hay es un manejo continuamente de la realidad que vemos. Pero no hay observación más allá de esa realidad.
A mí sí me angustia y quisiera entender cómo esta posibilidad de la ley va a crear a futuro oportunidades de sujetos, de personas, de individuos que tengan una relación más competente consigo mismos. Y yo creo que este es el escenario, estos son los días justamente en los que tenemos que sentarnos a pensar como país, como sociedad civil, los educadores, los papás, sobre este tema, porque tenemos una oportunidad en política pública que está servida en la mesa. ¿Pero quién está haciendo las preguntas? Sí, me parece que es positivo que estemos, que de hecho estemos tocando este tema, que la Asamblea Nacional lo haya tocado, que recuperemos nuestras habilidades sociales, pero ¿cuál es ese equilibrio? Porque por un lado, que me declaro un usuario de todas las herramientas tecnológicas para ser más productivo y eficiente, incluyendo el WhatsApp, que me permite llegar más rápido y contestarle más rápido a todos los frentes que tengo abiertos, pero al final del día me siento como una máquina, es decir, y la inteligencia artificial, yo creo que tal vez mucha gente vaticina que lo que va a ocurrir son muchos despidos. Yo lo que tal vez creo que ciertas profesiones sí van a desaparecer, pero tal vez si tienes un equipo de 5 personas, esas personas, si manejan bien las herramientas tecnológicas, van a producir por 15. Entonces, pero eso nos convierte en la máquina que interiormente, y yo creo que siempre hemos, como seres humanos, querido ser. La máquina de productividad al máximo. Juan Carlos, para mí que todo esto tiene sentido. O sea, efectivamente estamos acelerando procesos, buscar acelerar procesos y producir más. Pero nuevamente aquí hay un desarrollo incoherente que es inherente a la civilización que vivimos. Hay herramientas, destrezas y capacidades que van por aquí y hay otras que van quedándose atrás. Y justamente en esa sociedad de inteligencia artificial y de alta tecnología que tú esbozas y que nos va a permitir hacer muchas cosas, ¿ya? Las destrezas, las habilidades blandas, como suelen llamar los técnicos, los expertos, son unas de las más ponderadas. Justo ayer me compartió Miguel Legas, con quien hablé de este tema de la ley y del quien es director estratégico del Colegio Logos, me compartió un artículo sobre la educación del futuro, sobre qué tenemos que decirles a los chicos, a tus hijos, a tus sobrinos, los que tengas a tu alrededor, que se están graduando los próximos años o que están en el bachillerato. ¿Qué vas a estudiar, mijito? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Porque hay muchos que dicen, ya yo no quiero ir a la universidad. No necesito. ¿Voy a ser emprendedor o ser influencer? Voy a ser influencer, voy a ser emprendedor. Quiero buscármela por mis propios medios porque sé que lo puedo hacer. Además, veo mucha gente que lo hace y que le está yendo bien. O sea, no me tengo que jalar una educación que cueste una fortuna, 5 años, 10 años, 3 maestrías. Y si yo tengo los recursos en mí mismo, la tecnología para acceder al conocimiento y lo puedo gestionar. Todo eso es válido, son escenarios válidos y sí, se viene, me contaba Miguel, un modelo educativo que va más de certificaciones de corto plazo que de estos periodos largos que tradicionalmente conocemos como educación formal, los 4 años del bachelor, los 2 años de la maestría, estos tiempos en los que yo me voy enfocando en adquirir habilidades para ir especializándome y logrando hacer, pero es la posibilidad de crear una universidad propia, una facultad propia, un pensum propio, una malla curricular que tengo yo en mis manos, que la armo como me interesa, ¿no? Una consulta ahí. En la biografía de Luis Novoa Naranjo, él dejaba esbozar que es mejor entrar a trabajar más rápido, en esa época. Porque al final, es decir, uno termina la universidad, las 3 maestrías... Y se da cuenta 10 años más tarde. Y uno se da cuenta que no sabes nada en la práctica y te toma X número de años aprender. Entonces, ¿cómo están esos dos modelos ahí, ¿no? O sea, porque por un lado
la universidad, las 3 maestrías, y por el otro lado el modelo Luis Novoa Naranjo, el de la vida práctica. Yo creo que antes de que conteste tenemos que irnos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Beatriz Bencomo, columnista de Diario Expreso, doctora en Ciencias de la Comunicación. Hoy hemos venido hablando sobre su visión de algunos temas importantes, sobre todo en materia de educación. Yo, volviendo con lo que te mencionaba de este artículo de Pérez Reverte, este artículo hace una referencia a la guerra contra la Ilustración, y un poco hace referencia de cómo Occidente, que creció y se fortaleció, sobre todo Europa, Estados Unidos, en base a todas estas ideas que se desprendieron de la Ilustración, se ha ido traicionando a sí misma y está haciendo ciertas cosas que van en contra de lo que lo hicieron grande, ¿no? Y una de las cosas que menciona en una parte del artículo es que en el mundo moderno, si bien es cierto, hoy en día hay la facilidad, como hablamos, de poder tener información, educación, libros y demás, una de las cosas que él dice es que el error de la Ilustración fue creer que los hombres llegarían de forma irreversible a la libertad. Y una de las cosas que él dice es que a pesar de que tenemos todas estas herramientas, paradójicamente a veces escogemos modelos en contra de la libertad. O sea, uno diría, si yo me educo, si soy un hombre ilustrado, si soy un hombre leído, ¿cómo puedo yo aplaudir o someterme a veces a procesos donde no vamos hacia la libertad? Nosotros abusamos como modelo del claustro. Cuando conversábamos hace un rato de los colegios, de cómo se tienen que repensar todos los modelos pedagógicos, de la disfuncionalidad de los modelos actuales frente a la sociedad que vivimos, justamente estaba pensando en un monasterio medieval. Estaba pensando en ese modelo de concentración de personas en un lugar enfundados 8 horas o 5 o 6 o 7 horas al día aprendiendo. ¿Ya? Y tú hablabas antes de que nos fuéramos al corte de la importancia de alternar ese aprendizaje, combinarlo como solución con la práctica de vivir, de ejercer y de producir. Yo creo que al modelo actual le falta libertad, sí le falta libertad, porque le falta libertad creativa. Y creo que nos hemos metido en una habitación entre 4 paredes. De hecho, el modelo de aprendizaje, el modelo pedagógico del colegio tradicional que conocemos, que eso se está hablando desde hace décadas y se ha tratado de superar, pero todavía aún hoy no se logra, que es este frontalismo frente al maestro, esta mirada única y omnisciente del pupitre del estudiante que mira hacia adelante, hacia la pizarra. Es una unidireccionalidad de la mirada que te restringe absolutamente para pensar y para hacer. Entonces, claro, llegaron los otros modelos, las alternativas, los rincones de inteligencia múltiple. El maestro no puede resolverlo todo en la clase, porque tiene 25 niños que no pueden estar mirándolo el día entero, y su voz no puede ser la del omnisciente y omnipresente, que lo dice todo y que lo sabe todo. Entonces, niños, váyase usted al rincón de matemáticas, usted se va al rincón de literatura, usted se va a trabajar y lo hace de una manera lúdica. O sea, hemos estado experimentando y buscando la forma de sentir esa libertad que tanto demandamos en el conocimiento. O sea, para llegar al conocimiento y llegar al pensar, sí, necesitamos esa sensación de empoderamiento que nos da ser humanos pensantes, ser seres pensados, absolutamente capaces de nosotros mismos. Pero todo lo que tenemos alrededor nos está sentando en una mesa frente a la pared. Y esos son los modelos que hay que alivianar. El otro día conversaba con una arquitecta fantástica que se está especializando en remodelación de colegios. Y él me estaba contando que, claro, los colegios hoy ya no pueden ser estos colegios cerrados, que ahora son más abiertos.
que las aulas de clase, que las ventanas son más grandes, que se trabaja más fuera de la clase, fuera de las 4 paredes de la habitación, que hay más que buscar y que experimentar afuera, y que el chico es mucho más autónomo para llegar al material. Es que el modelo, pienso, es un modelo de la revolución industrial, es decir, hasta el hecho de que el timbre es como de fábrica, me explico, eso ya ni en la fábrica creo que hay. Y esto de que los niños salen muy poco al patio a interactuar uno con otro, también le resta habilidades sociales, y el preso sale más que nuestros niños que están en un colegio y no tienen esa forma de interactuar. Entonces yo sí aplaudo que estemos conversando sobre esta revolución del modelo educativo, un modelo además que no solamente es industrial, sino que reprime emociones. Es decir, aquí tú no puedes llorar, ni reírte mucho, ni hablar mucho, ni ser muy crítico, porque la cosa se te va a complicar en el orden social. Tienes que encajar, así Tienes que encajar. Aquí te estamos educando para que encajes, porque si no encajas, hermano, te cancelo. Gran tema. Entonces te vulnera el tema de las emociones, de ser crítico, todas estas cosas de aquí. Y por el otro lado, estás dejando de hacer, que era lo que conversábamos en el espacio de intervalo que nuestros amigos que estaban en la pausa comercial no escucharon, el modelo de Luis Novoa Naranjo, que te dice, mejor, yo te sugiero que salgas a hacer un poco más. Y entonces, ahí de nuevo, es decir, cómo equiparamos el modelo educativo de revolución industrial, que de pronto tiene ahora aire acondicionado en planteles un poco más acomodados, y en otros, es decir, está un poco más triste el asunto. Entonces, versus lo que decía Luis Novoa Naranjo, que no todo el mundo tiene esas habilidades, de hecho, o sea, muy pocas personas tienen esas habilidades que tuvo él, de mejor sale a hacer cosas. A mi hija le pidieron, está en primero de bachillerato. Justo esta semana me estaba conversando que ahora en bachillerato ella tiene que tener 5 metas, no sé si es cada mes, cada año, que tiene que puede ser una meta deportiva, una meta social, una meta de investigación, y demostrar con su proyecto, con lo que hizo, que la cumpla. Que la cumple, exacto, que lo hace. O sea, la están mandando fuera, la están mandando a buscar fuera en otros espacios y a que demuestre que tiene la capacidad para hacer cosas. ¿Ya? Me parece interesantísimo, fantástico, y yo creo que hay que esas cosas están sucediendo cada vez más en los modelos pedagógicos. La cuestión es que va muy lento, Juan Carlos, Giovanni, todo va muy lento y hay otras cosas que van demasiado rápido. Entonces sí creo que conversaciones como estas, no dejar de insistir en ello, nos permiten remodelar la casa permanentemente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Remodelándonos permanentemente. Y ahora, tú reaccionaste ante una palabra que yo mencioné, dijiste gran tema, que es cancelación. Y en este mismo artículo, él habla de, por un lado, pues en el mundo moderno hoy en día, la ilustración apagada ha permitido que hayan caudillos, que uno diría a estas alturas del siglo XXI, tener estos caudillos totalmente poco democráticos, no los voy a nombrar por si acaso, pero él dice, aparte, dejando a un lado estos caudillos, estos pseudodictadores o estos dictadores, hay otros modelos donde no son abiertamente dictadores, porque son democracias, digamos, constitucionales y demás, pero donde hay otro caudillo que es este libreto, donde si tú no te alineas, y él habla un poco de lo woke, donde tú no te alineas, tú eres cancelado. Y donde no puedes, el diferente, el que opina distinto a esa opinión, es cancelado. Entonces no hay una verdadera libertad de opinión, no hay una verdadera libertad de justificación, sino que o te aprendes de memoria el libreto, sin racionalizarlo, o eres cancelado. Entonces eso tampoco va para un lado positivo en el mundo. El mundo no debería ir hacia eso. Por supuesto que no, y lo sabemos, pero todos estamos buscando encajar, porque sí, la norma, nos hemos educado para cancelar lo que amenace nuestro status quo. O lo distinto. O lo distinto, sí. Comienza con las palabras, o sea, a veces escuchas que dice, que la gente te dice con un suelto de hueso, con una facilidad, oye, pero qué mal me cae esto, que esto me cae mal. Pero en ese me cae mal hay todo un procesamiento emocional que se ha volado encima de la frase,
que cancela automáticamente toda posibilidad de reflexión. O sea, esto me cae mal o como odio, y escribí sobre eso hace poco. Dediqué una columna justamente al odio la salsa de tomate. O sea, desde el uso mismo de las palabras nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas que está permanentemente cancelando realidades y complejidades distintas. Entonces yo no puedo odiar la salsa de tomate. A mí me es antipática, no me gusta. Y hay una cantidad de formas de explicar eso con pocas palabras, ¿ya? Pero estamos abrazando sentimientos absolutos, fundamentalistas, absolutamente fundamentalistas, excluyentes, viscerales, ¿ya? Y regreso otra vez a esa infraeducación emocional que nos tiene al borde del abismo, a todos, en la política, en la educación. Desde luego que tenemos políticos y tenemos liderazgos que son intolerantes, absolutamente intolerantes a los matices y a la posibilidad de conversar o de poner en discurso cualquier cosa que no ayude a que sus objetivos se cumplan. Son funcionalistas. Entonces, en ese funcionalismo de la vida práctica y cotidiana, o sea, necesitamos llegar y resolver problemas, porque los problemas que tenemos son enormes, es cierto, son enormes. No me puedo distraer ni dejar espacio como persona, como ciudadano, como para conversar y para poner en discurso las cosas y para ver cómo me siento y para ver, no, pues si yo tengo que resolver cosas muy serias, Tengo que resolver que no me asalten ahora cuando salga por ahí por la vía San Borondón y llegar a mi casa y cuidado que ahora que están poniendo estas cositas en el suelo, los Miguelitos, que no me le pase eso al carro. Entonces, en esa urgencia de resolver desafíos que son mayores, que son críticos, que son graves y que son reales, ¿ya? Caemos en la tentación del funcionalismo, del radicalismo, de la cancelación, de todo lo que no me ayuda y me moleste o me caiga mal, lo saco de la agenda. Pero, ¿y esa no es una forma de liberarse de por parte de las nuevas generaciones? Es una forma de revolución, porque ellos dicen, efectivamente, yo prefiero emprender a estar en un camino corporativo que no sé cuántos años me va a tomar y cuánta preparación y que de pronto a mi jefe le caigo mal, lo cual además es cierto, y me despide, o se siente de alguna manera preocupado porque soy más inteligente, que todas esas cosas que existen en el mundo corporativo. Entonces me gusta esa actitud, por un lado, revolucionaria de las nuevas generaciones, pero veo que en la parte del conflicto se quedan, en la parte práctica, porque, es decir, el otro día conversábamos con un amigo. Se complican las cosas. Para liderar, tú tienes que saber que vas a enfrentarte a un conflicto. Es parte de la vida. Los seres humanos tenemos en nuestras relaciones conflictos. El conflicto per se no es malo, es decir, es natural. Lo que tenemos que tener es la habilidad para poder resolver el conflicto. Y ahí es cuando viene un libro que me leí hace muchos años atrás, que se llama The Millionaire Next Door, que lo que dice es que estas personas al final no son las más académicas, sino que son las personas que de hecho en el colegio les dijeron que era el más bruto, el que no iba a progresar, que el profesor les dijo eso, y como ellos dijeron, bueno, como yo soy el más bruto, voy a preguntar todo. Y entonces, voy a preguntarle y voy a desarrollar mis habilidades sociales, y entonces así captaban más clientes, así resolvían mejor los conflictos. Es decir, el más avispado en la vida, el que se convierten en personas que tienen más calle. Entonces, ahí tenemos esa disyuntiva entre estas personas jóvenes, que me parece que está bien que desafíen el sistema, porque el sistema del todo no es que está muy bien. Y por el otro lado, pero bueno, ¿vas a ser el millonario de la puerta de al lado o no para resolver? ¿Y lo vas a hacer correctamente o lo vas a hacer por el lado chueco también? Sí, o sea, asumiendo que lo vas a hacer bien. O sea, y ahí es donde creo que la educación tiene una gran oportunidad. Sí, siempre y cuando la dejemos ir. Siempre y cuando sepamos que no dependemos de ello. Cuando hablaba con Miguel Egas, que les estaba contando el otro día, o con Ana María sobre este tema de la ley, ella me decía, bueno, pero es que pensamos que la escuela lo va a resolver todo, que la educación lo va a resolver todo,
Tú decías hace un rato, Juan Carlos, que estos chicos que a veces no eran los más competentes o los que lograban llenar todos los requisitos ya a tiempo y que eran de pronto cancelados por el maestro, por los amigos, por los padres, que este es el que menos sabe, este es el que más trabajo me da, el que más dolor de cabeza me da porque no aprende, o porque no quiere estudiar, Bien, este chico cancelado de pronto se convirtió en un chico hábil, ¿ya? Y ¿tú no crees que de pronto esa capacidad que desarrolló en la vida, ya buscándosela, ya vino justamente de esa pulsión de libertad, de sacarse de encima un esquema, un sistema ya que nunca ha funcionado? Ninguno ha funcionado ni va a funcionar, porque los sistemas funcionan 3 días, son fluidos, se replantean continuamente, se revisan, ayudan, nos estructuran, nos organizan, ¿ya? Pero son posibilidades que hay que estar revisando permanentemente en la medida en que nos transforman, porque nos están transformando. Ahora, otro elemento importante, nos quedan solo 3 minutos, es ver todo esto con optimismo, ¿no? Porque tú decías, lo inmediato, si yo me pongo a ver las noticias del día, mi esposa me dice en la mañana, mejor no veas noticias porque te vas estresado a la calle, pero si uno ve las noticias del día, uno se pinta, digamos, de gris, en sentido de que nos van a asaltar, nos van a matar, los miguelitos en la calle, etcétera. Pero hay que poder enfrentar la vida con optimismo sabiendo que hay una posibilidad de salir adelante. Y eso también es parte de un cambio hacia la juventud, de ver las cosas, digamos, con un brillo. Por eso a nuestros hijos, y por eso la educación, otra vez reposiciono, es el gran curador de esa mirada, de ese pensamiento, de qué ves tú por la mañana, que a tu esposa le preocupa, que no sean los miguelitos. O sea, mira para otro lado, apunta para otro lado. Y ahora estamos viendo en redes sociales muchísima estos posts virales que hablan de las noticias buenas que están pasando en el mundo. No sé si has tenido oportunidad de ver. Oye, y la verdad es que yo me he metido varias veces a investigar. Sí, bueno, esto puede ser una gran mentira también, un fake news, una manipulación, pero ya yo estoy entrenada para filtrar ese tipo de información y he encontrado que muchos son reales y auténticos descubrimientos. O sea, ¿dónde yo pongo mi mirada en el día a día para hacer, para evolucionar? Lo que no significa que no tenga clarísimo de qué me tengo que preocupar, porque sí tengo que preocuparme, ¿ya? Pero la mirada del ser humano tiene que ir más allá de los contingentes, siempre, en lo personal, ¿ya? Es un desafío vivir. Es libre para decidir lo que quiere ser, es decir, ¿por qué nos limitamos y decimos, a ver, pero por qué yo no puedo ser este líder mundial? Es decir, y hay gente que se encasilla y dice, es que yo soy un papá nada más. ¿Pero por qué? Pero ese encasillamiento viene a veces también producto de la educación o de la mala educación. Tú pones el ejemplo, has dicho varias veces el ejemplo de Luis Novoa Naranjo. De repente, como dice el dicho, la ignorancia es atrevida. Él, al no haber tenido esa educación formal, tal vez no vio los límites que se nos ponía, claro, y se la buscó y conquistó el mundo. Abrió oficinas en Europa, en Japón, en todos lados, y un ecuatoriano de esa época no veía tan allá. No recibió el memo. Se sacó la camisa de fuerza, se la sacó por sí mismo. Ahora, también es cierto que estos sujetos que logran sacarse la camisa de fuerza, desencajarse y buscar cómo funcionar por sí mismos, son excepcionales. No solamente son excepcionales, es que probablemente son más allá de la media, y no lo sabemos. Es muy común, no con el modelo de éxito que estamos hablando del triunfador paradigmático, ¿ya? Pero en la vida cotidiana yo conozco muchísima gente que lucha con esa camisa de fuerza y logra hacerse su propio mundo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ya nos pusieron las notas rojas de terminar el programa. Muchísimas gracias, Beatriz. Creo que se nos quedó corto el tiempo para todo lo que hay que hablar. Esperemos que regreses pronto para seguir hablando estos temas que a veces no se hablan así nomás en la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Con todos, hasta mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.